Soy Enrique Pérez, y pertenezco a la Asociación Escuela Benayes de Bañuelos de Bureba. Gracias a todas y todos por haber venido aquí y sobre todo a Ágora por invitarme a contar esta historia, ¿no? Como dice el título, así estaba la escuela. Así quedó la escuela. Así quedó la escuela desde el 19 de julio de 1936, cuando su maestro Antonio Benayes fue asesinado. Así quedó la escuela cuando ese día fue asesinada, porque no asesinaron únicamente a su maestro, como a tantos miles y miles de personas a lo largo de los 40 años. Lo que asesinaron realmente fue la escuela. A la escuela de Bañuelos y a todas las escuelas del país. Lo que asesinaron fue la idea, el trabajo, la visión que unas personas, que unos colectivos tenían de la enseñanza, tenían de la vida, tenían de la pedagogía en este caso. Con el paso del tiempo, esta es la fachada actual. Y por el trabajo de muchas personas y con el apoyo, hay que decirlo con toda claridad, con el apoyo económico del ayuntamiento de aquel entonces, pues vamos avanzando, ¿no? Y así, como podéis ver, la hemos podido ir llenando de vida. Bañuelos de Bureba, en la escuela, hemos realizado unas cuantas jornadas de pedagogía sobre pedagogía Freinet, ¿no? La Asociación Escuela Benayes de Bañuelos ha trabajado desde el 2013 para cambiar la imagen anterior a esta, ¿no? Esa triste realidad que había antes, para convertirlo en una visión ya, diríamos, agradable, con futuro, ¿no? Una escuela, la hemos convertido en una escuela, en un museo, un lugar de convivencia y de paz que nos traslade a una forma de concebir la vida, a la pedagogía con la que trabajó el maestro asesinado, a la pedagogía Freinet y Antonio Benayes como maestro. Este es el retrato, diríamos, oficial de Antonio. Cuando Antonio Benayes llega a Bañuelos, en el año 1934, no viene de cero, no es un novato desde el punto de vista de la educación. Ya es un maestro interesado en el progreso de la pedagogía, que es su trabajo, e interesado también en el desarrollo de la vida social y política, que es su compromiso social, del pueblo donde va a vivir y donde va a trabajar. Antonio Benayes es ni más ni menos que un reflejo de una sociedad que está cambiando, que está avanzando. Antonio es uno de los muchos maestros y maestras que durante todo el primer tercio del siglo XX están mirando, están buscando, investigando, viajando para modernizar la sociedad en la que viven. Benayes, cuando llega a Bañuelos, ya viene practicando unas técnicas, una pedagogía nueva que ha aparecido en el mundo en los años 30. Es la pedagogía Freinet, que el maestro francés Célestin Freinet y su compañera y esposa Alice han iniciado en Francia. Pero también es verdad que desde la proclamación de la Segunda República, como planteaba María, el gobierno republicano impulsa y desarrolla una política nueva, o mejor dicho, plasma unas políticas de construcciones escolares. 14.400 escuelas se construyeron, desarrollo en general, en definitiva, tratando de potenciar la dignidad
de los enseñantes, de las maestras y los maestros. Es importante destacar tanto la revalorización desde el punto del bienestar económico, que es base para cualquier desarrollo bueno, como de la política de construcciones, ¿no? Estas son unas de las tareas más importantes que inicia desde el principio el nuevo régimen de Estado, también sociedad, ¿no? Recordaré que este interés, esta riqueza, no nace en esos momentos tampoco. A finales del siglo XIX hay movimientos fundamentalmente de intelectuales krausistas que remueven las ideas de la sociedad española. Con Ginés de los Ríos a la cabeza, llevan tiempo tratando de que la sociedad española salga de su marasmo, salga de la rutina. Es en 1876 cuando se crea la ILE, la Institución Libre de Enseñanza, y en el 7, en 1907, la JAE, la Junta de Ampliación de Estudios. Instituciones importantes en el desarrollo de las ideas, pensamientos de la modernidad, en el fondo de la sociedad española, de la intelectualidad española. La residencia de estudiantes, que se crea unos años después, se va a constituir en el ariete de ese planteamiento ideológico y en su práctica. Cuando que naturalmente su actividad va a desarrollarse básicamente en las clases acomodadas, en la burguesía ilustrada de la época. Pero paralelamente a estos movimientos dirigidos a la burguesía progresista, el pedagogo catalán Ferrer y Guàrdia plantea la creación de escuelas con una pedagogía libertaria, en una enseñanza inspirada en el libre pensamiento, mediante la práctica de la coeducación de sexos, entonces impensable, y de clases sociales, la instalación de la necesidad, la insistencia, perdón, en la necesidad de la higiene personal y social, el rechazo a los exámenes y todo el sistema de premios y castigos, la apertura de la escuela a las dinámicas de la vida social y laboral, así como la organización de actividades dirigidas al descubrimiento del medio natural en el que vive el alumnado. Este movimiento pedagógico va a tener mucha implicación en los ateneos libertarios y en los sindicatos. Todo esto está pasando en la sociedad española en los primeros años del siglo XX, en general, sin entrar a disquisiciones va a ser impulsado por el nuevo régimen salido el 14 de abril. No es casual, eso pensamos muchos, el primer ministro de Instrucción Pública del nuevo régimen sea Marcelino Domingo, que era maestro. Este es el caldo de cultivo en el que Antonio Benailles, como muchos otros miles de intelectuales, escritores, investigadores, maestras y maestros de la época, van a verse inmersos. Y es entonces, en el curso 1934-1935, cuando comenzará a trabajar en un pequeñito pueblo de la provincia de Burgos, Bañuelos de Bureba, un maestro nuevo, joven y catalán. Ya ha trabajado, cuando viene a Bañuelos, ya ha trabajado en Vilanova y la Geltrú, de Barcelona, donde conoce a su mentor, amigo y maestro, Patricio Redondo, que le inicia en el trabajo de las técnicas Frenet. Patricio Redondo, por cierto, fue uno de los muchos exiliados a México y allí fundó una escuela que continúa en la actualidad. Se llama Escuela Experimental Frenet en San Andrés de Tuxtla, en el estado de Veracruz. Llega, por tanto, Antonio con el bagaje de construir una escuela distinta, una educación diferente, y va a encontrar en Bañuelos, a mi entender, una visión muy particular, uno de los mejores caldos de cultivo que podían existir en ese momento. Una escuela rural, aunque esté en mal estado, un grupo de niños y niñas no muy numeroso, con ganas, diría yo, de estudiar, de trabajar, de concebir de otra manera la sociedad en la que vive.
y que están dispuestos a seguirle. Esa es una de las motivaciones que creemos que hace que Benayes se quede en el pueblo y no pida en el concurso general de traslados del año 36. Además de posibles asuntos de noviazgo que no están muy claros. En la historia de Antonio Benayes hay dos facetas, dos organizaciones de vida que merecen ser puestas destacadas, ¿no? Por una parte está su trabajo escolar en Bañuelos y por otra, paralelamente, la vertiente sociopolítico y social y cultural que va a desarrollar en la comarca de la Bureba, en toda la comarca. Vamos a fijarnos al principio en la más llamativa, en la escolar, ¿no? Lo cual no quiere decir que su implicación en la vida social y política de la época y de la zona no tenga mucha importancia, sobre todo por su triste final, ¿no? Pero en estos momentos, fundamentalmente porque esta parte de la vida la conocemos mucho mejor, hay mucha documentación, nos interesa destacar la faceta educativa del maestro. Hay un cuadro donde se explica muy someramente lo que se conoce como técnicas o pedagogía Freinet, ¿no? Si entramos ya en el aula, que es donde se va a dar esta pedagogía, en la escuela tenemos que entender que para Antonio la imprenta, esa herramienta que Celestín Freinet ha aportado, ha incorporado al proceso educativo, a la imprenta escolar desde el punto de vista de una construcción de los niños y las niñas, no la imprenta que ya en muchos colegios había para hacer desde la dirección y desde los maestros y maestras las cosas, ¿no? Para Antonio, la imprenta va a constituir el centro del trabajo escolar y, consecuentemente, va a desarrollar todas las técnicas posibles para completar su labor en la escuela, alrededor de la misma, trabajando los intereses de las criaturas, va a potenciar la expresión y creación, trabajando el texto libre, una de las técnicas más básicas de la pedagogía Freinet, y editará una serie de pequeños trabajos, como los periódicos escolares, gestos, 5 números, recreo, 3 números, y las publicaciones las publicaciones especiales, que son exactamente cuatro títulos. Pero dicen las malas lenguas que Antonio era muy bailongo. Pero además, formando parte de la idea global de la educación, cantarán y bailarán, y eso está documentado, ¿eh? Y para ello comprará de su bolsillo, bueno, como la imprenta, yo diría más bien del bolsillo de su familia, por las cartas que hay pidiendo dinero, ¿no? Y comprará de su bolsillo, repito, y llevará a la escuela un gramófono. Como veis, es el emblema, esto forma parte de uno de los trabajos escolares y es ni más ni menos que el logotipo de La Voz de su Amo, antigua marca que algunos, que ya somos unos chavales pero más mayores, esto hemos conocido, ¿no? Ahora mismo en la escuela hay un modelo exactamente igual. Y realizarán correspondencia escolar con otras escuelas, intercambiando los periódicos que hacen, o sea, todas las técnicas Freinet. Para ello es importante recalcar, o sea, mejor dicho, por ello es importante, muy importante recalcar el significado que tiene el periódico escolar en la clase, la base de la pedagogía que Antonio... estos son dos portadas de gestos, es el periódico que empieza primero, que es de los mayores, para entenderlo. En la pedagogía Freinet, el periódico y las publicaciones escolares son fundamentalmente un medio de expresión individual y colectivo. Pretende
plasmar en papel los intereses del alumnado, la investigación de su propia vida, el estudio de su medio, de su entorno, la creación de ideas, sueños, como se va a llamar precisamente una de las publicaciones especiales, ¿no? Y sobre todo elaborar, crear una realidad para sí mismos y para los demás, para sus familias, para sus amistades, para sus corresponsales. Fundamentalmente, este es el otro periódico, el de los niños chicos, fundamentalmente crear y poner en la calle, a ojos de todos el mundo, o sea, de todo el mundo, perdón, un órgano de difusión de su realidad, con sus intereses y necesidades, tanto individuales como colectivas, como clase, como escuela. Además de ese día a día, que es lo que suponen los periódicos escolares, Menailles desarrolla algo que, que en pocas escuelas de Freinet ha habido, un tipo de publicaciones que se van a llamar exactamente publicaciones especiales, donde se habla, se dice, se comunica hechos que hay como más propios de un interés concreto, especialmente, son 4, ¿verdad? Algunas son muy conocidas, otras menos, y reflejan, son trabajos sobre un tema, sobre una noticia. El mar está ahí, de enero de 1936, es la conocida historia, se ha novelado y se ha hecho hasta cine con ella, de la búsqueda de lo que unas criaturas que no han visto el mar piensan que será el mar porque les ha dicho el maestro que les va a llevar. El segundo, que es el retratista, digo segundo por el tiempo, de abril del 36, es la historia, es una vieja historia muy, muy bonita, muy simpática, hay un documental sobre ella, de la visita tradicional que había en todas las escuelas cuando iba el fotógrafo a hacer aquel famoso cuadro que hemos tenido todo el mundo. Sueños, que es, como dice su nombre, se ve muy mal, no sé si está por ahí, que es ni más ni menos que es la propuesta, es una propuesta que hace Antonio al alumnado para que escriban lo que sueñen, incluso él escribe un sueño, ¿no? Y el folclore burgalés, que básicamente no hay que pensar mucho lo que significa, es una recopilación de folclore. Esto está hecho en julio de 1936. Yo recalco las fechas por si acaso. Este tipo de trabajos, las publicaciones especiales, de alguna manera sencilla y al mismo tiempo compleja, tratan de hacer que la escuela sea la prolongación de la vida, no la de los otros, no la de los mayores, de su propia vida, de sus intereses, de sus sueños. Repito este concepto es la base de la pedagogía Freinet y, consecuentemente, de la vida y funcionamiento de la escuela de Bañuelos de Bureba con Antonio Benelles del Maestro. Para explicarlo nada mejor que el texto que el propio maestro escribe en esa publicación especial. No sé si se ve bien, pero porque si no yo le tengo aquí y dice: soñad, niños, soñad. Yo leo muy mal, que tal vez la vida sea sueño, como dijo el poeta. Soñad, soñad a la vida, vividlo, lo que vive y acaso no pudisteis gozar, porque está muy hondo, tan arraigado, tan hondo que no parece vuestro, pero lo es, porque de vosotros surge libremente cuando no tiene obstáculos, durmiendo en la quieta noche, que no es noche, sino claro de mediodía, ni es quieta, sino movida como esas nubes que veis correr. Soñad, niños. Es importante anotar que todos estos trabajos de los que estamos hablando, la creación, escritura,
correspondencia, tirada, distribución, son una tarea tanto individual como de equipo, como de escuela, como del colectivo. Y repito cifras, y se realizaron desde enero de 1935 hasta julio de 1936, en total 11 títulos, en menos de 2 cursos, en 18 meses, contando julio. No será difícil entender el frenesí, entusiasmo, compenetración que tenía que existir en esa escuela para realizar semejante tarea, pero veamos cómo lo cuenta el propio maestro. En el boletín de la Cooperativa Española de Técnicas FRENE, a la que Benayes estaba apuntado, era un miembro. Ahora mismo en España hay, desde el año 69, hay otra asociación, ya aprovecho para hacer publicidad, que tenemos el mismo compromiso que esta cooperativa, que es el Movimiento Cooperativo de Escuela Popular, el MFE, que se fundó en el año 69, creo que, si no me equivoco. Y en ese boletín de junio del 35 explica Benayes el primer día de la imprenta. Expectación. En medio de la sala, una mesita con la imprenta. Yo, sentado, compongo. En realidad, aprendo a componer. Titubeo. Apenas sé lo que hago, pero va saliendo. En torno los niños de pie y tirados por las mesas. No pueden ver todos y se apretujan. Y en la misma revista explica la impresión de la primera hoja. Hoy hemos tirado la primera página del periódico. Estupendo. Hasta que se ha terminado, no hemos salido de la escuela. Era ya de noche. Ningún niño ha querido marcharse antes. Y una cosa muy importante, ¿no? Formando parte del trabajo, de este trabajo de correspondencia escolar, y como había que pagar los materiales, Benayes incorpora una práctica muy común, que es la práctica de la suscripción. Simplemente como un dato, recuerdo que estamos hablando de los años 30, y hay suscriptores de Barcelona, Burgos, Ávila, Madrid, Valencia, Tarragona, Vitoria, y correspondencia con 26 escuelas de España, 3 de Argentina, Bélgica y Francia. Repito, 1935-36. Os recuerdo que estamos hablando de hechos realizados en la década de los 30 del siglo pasado, en un pueblo sin agua, sin luz, sin carretera, de la provincia de Burgos. Decíamos hace un rato que la doble vertiente del trabajo de Antonio, por un lado el escolar en Bañuelos y por otro, y paralelo, la actividad social, política y cultural. Hablemos un poco de esta, porque el trabajo de Antonio Benayes en Bañuelos, en la comarca de la Ureba, estará íntimamente unido a su vida social y política en la zona, además de, por la razón obvia, repito, de su asesinato. La pregunta permanente que nos movió durante mucho tiempo a la gente que estuvimos en esta historia es: ¿qué le hace diferente que a la mayoría de los maestros y maestras de la zona de la época que no fueron asesinados? Y él sí. Era una pregunta terrible, ¿no? Porque hay maestros, había una maestra en pueblos bastante cercanos a Briviesca que trabajaban, no tenían correspondencia. Fue asesinado él, ¿no? El texto de Benayes escribió en la presentación de la publicación especial del retratista, esta que os he enseñado hace un momento, puede responder, según mi parecer, perfectamente esta pregunta. Y dice: por eso digo yo, dad a los pueblos, a las aldeas, dadles no luz de luz, sol artificial, sino luz de su luz, luz que sea también calor, sabor, alma, luz y alma. Y antes que eso,
ineludiblemente pan, satisfacción de pan. Y entonces veríamos qué son los pueblos, qué son las aldeas. Tiene toda la pinta, la verdad, de una declaración de principios. No se nos olvide que estas publicaciones escolares, además de leerlas en clase, se llevaban a las casas, donde por lo menos serían leídos por sus familiares y quien fuera, ¿no? Hay un texto de ese impresionante pedagogo y filósofo brasileño Paulo Freire, conocido en el mundo entero, que dice el papel del maestro en la sociedad. Dice, el maestro es necesariamente militante político. Su tarea no se agota en la enseñanza de las matemáticas o de la geografía. Su tarea exige un compromiso y una actitud en contra de las injusticias sociales. Luchar contra el mundo que los más capaces organizan a su conveniencia y donde los menos capaces apenas sobreviven, donde las injustas estructuras de una sociedad perversa empujan a los expulsados de la vida. El maestro debe caminar con una legítima rabia, con una justa ira, con una indignación necesaria, buscando transformaciones sociales. Me parece que desde el principio Antonio Minay se posiciona claramente por la combatividad sobre la vida de los campesinos y de las mujeres, de las gentes pobres de la comarca. Escribe de continuo en el periódico semanal La Voz de la Burema, tocando todos los palos desde poesía a cartas a los padres y alumnos, pasando por el carnaval y la política, las películas. En uno de los apartadillos que tenía esta publicación, La Voz de la Burema, se puede perfectamente entender su inmersión en la sociedad burevana. En Zambullidas hace una denuncia descarnada sobre la lacra del alcoholismo, que en esos momentos había en las clases más pobres, y sus consecuencias en la explotación de los obreros y campesinos. Y dice él, has bebido mucho y te ufanas de no tambalearte ni sentir malestar alguno. Desdichado. Peor para ti. Tu sistema nervioso ya no repudia el alcohol, no reacciona. Tu alma ya no se estremece. Tal vez solo te queda de hombre lo que tienes de figura. Si todos los esclavos del mundo rompiesen unánimes sus cadenas, caridad no, justicia. Y el texto, otro texto impresionante, un texto sobre padres e hijos, donde entra de lleno en el sagrado derecho de los padres sobre sus hijos, ¿no? Denunciando esta situación. Que los padres quieran que sus hijos es algo que natural y evidentemente se hace imprescindible, indiscutible, perdón. Pero ya no es tan natural ni tan evidente que los padres sepan querer a sus hijos. Dicho de otro modo, el niño tiene derecho a ser educado. Ahora bien, los padres son quienes inician fundamentalmente la educación. ¿Cómo guían los padres la educación de sus hijos? En general, pésimamente. Los padres, muchas veces sin querer, son tradicionalistas. Los hijos han de ser una copia exacta de los padres. ¿Os suena todo esto, no? Y aparece el autoritarismo, la razón de la fuerza. El niño, libre por naturaleza, se rebela y busca el arma para defenderse. Se hace hipócrita. Ninguno de los dos textos y otros parecidos que no debieron de gustar mucho a la sociedad caciquil, a la sociedad tradicionalista y católica de la zona, ¿no? Además de su escuela, de sus artículos, Antonio Benayes da charlas y mítines por las localidades cercanas. Como dato bastante curioso e importante, trabaja en la creación de la Casa del Pueblo de Briviesca, donde da el mitin de 1 de mayo de 1936.
las fechas son contundentes. Y, epa, y lo que sigue, pues es de todos conocido. El 19 de julio de 1936, en Briviesca, Antonio Benayes es hecho prisionero por un grupo de falangistas de la zona, llevado a la cárcel, salvajemente torturado, paseado ignominiosamente por las calles de la localidad y finalmente asesinado y echado a una cuneta. Después, como tantas y tantas personas, desapareció en el olvido hasta principios del siglo XXI, pero ya, eso es otra historia, que ahora por medio de la asociación Escuela Benayes y de otras muchas gentes está saliendo a la luz, como en esta sala. Así la dejaron, así la he visto yo. O sea que, y así va quedando. Si os dais cuenta, fijaros la diferencia. Antes he puesto una foto del exterior. Esta es una foto del interior de una reunión que hubo, de una charla, tal, ahora mismo. Poco a poco, a base de un esfuerzo colectivo. Esta es la famosa, icónica foto que motivó que en Bañuelos de Bureba se empezara a hablar, es muy simpática la foto. Un familiar de Jesús Viados, que era el alcalde del momento, le dice, tengo una foto de la escuela, y le lleva esta foto. Jesús dice, esto no puede ser. Como no lo tienen muy claro, van con la foto adelante de la escuela. Y claro, comprueban que el dintel de la tal, que funciona. A partir de ese momento es cuando en Bañuelos ha habido muchos intentos en otros lados, no solamente, ni mucho menos. Esta es la foto. Fijaros que hubo el primero que, o sea, ha habido en ese momento, hay en una de las excavaciones, la familia Monros del Campo, porque él era de Monros, un pedagogo, historiador mexicano, descubre, todo en esos años, ¿no? Y hemos conseguido que esa escuela destruida, esa escuela asesinada, se convierta exactamente, está dentro de la red, el nombre es simpático, de museos vivos. Es una red, al menos en Castilla y León existe, la cual está muy bien, porque la mayoría de estos museos no tienen posibilidad de que tengan personal para abrir y cerrar. Entonces, bueno, aplicaciones bueno, de dinero que lógicamente habrán invertido, pides en la página web de Museos Vivos cita, tú eliges el día y la hora y te dan una contraseña, vas a Bañuelos y allí tienes un numerito, una cosita de las que hay ahora en las puertas y entras. Lo han preparado, lo preparamos en su día para que cualquier persona que sepa leer normalmente pueda entender. Hemos hecho carteles y ahora mismo ya lo que estamos haciendo, ya se ha hecho, estamos haciendo es para los que no sepan, no vean, y ciegos, y se está haciendo en braille, y bueno, seguimos, esto es lo de museos. Y para terminar, intentaré explicar el título. La escuela asesinada, Antonio Benayes. Desde julio del 36 hasta finales de los 70, los asesinatos de miles, de decenas de miles de personas no tuvieron únicamente la misión, la idea de hacer desaparecer a esas personas. Su finalidad fue aniquilar lo que había detrás de ellas, lo que en última instancia representaba. El asesinato
voy a decir nombres muy conocidos, o de Hernández, de Grimao, o del Cariñoso, de Juanín, de Pusantís, de Juan Mercedes Panot, o de Pedro, Francisco, Romualdo, José y Bienvenido, los 5 obreros de Vitoria, no fueron ejecutados para eliminar a estas personas que también. Esos asesinatos fueron programados, organizados y realizados para hacer desaparecer, para cortar de raíz, para cegar la idea, las ideas que esas personas representaban. El asesinato el 19 de junio de 1936 de Antonio Benalles y Nogués, al maestro de Bañuelos, además de la eliminación de una persona, tiene como finalidad la destrucción de la idea de escuela, de la idea de sociedad que miles y miles de maestras y maestros de España estaban realizando en su trabajo diario. Muchas gracias.